Elige bien. Segunda vuelta. ¿Qué van a hacer con este enredo que les está dejando el gobierno de Sagasti con respecto a los altos mandos de la policía? ¿Va a seguir siendo el general Cervantes el comandante general de la policía? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Me imagino que lo tienen que haber discutido, ¿no? Sí, respecto a los generales pasados ilegal e inconstitucionalmente al retiro, si es que no han sido repuestos por el Poder Judicial el 28 de julio, ellos van a ser repuestos por el gobierno de Keiko Fujimori. Aquellos que naturalmente están interesados en regresar, que no son exactamente todos, pero sí son la mayoría, los que han presentado su demanda ante el Poder Judicial. Si hay algo que investigar en alguno de esos oficiales, será investigado, pero van a ser repuestos porque la decisión que tomó el gobierno de Sagasti fue absolutamente ilegal e inconstitucional. El presidente solamente puede elegir entre los tres primeros para nombrar al comandante general y no puede poner al número 18. Eso está clarísimo. Así es que hay que restablecer la legalidad para empezar. Bueno, tú hablas y Gino Costa debe tener migraña. En este momento tiene migraña. ¿Ah? Rubén Vargas. No, pues. Bueno, yo no migraña. sé a quién estarán apostando ellos. Si de repente a Pedro Castillo, no lo sé, no estoy seguro. Cada quien tiene la libertad de definir. Ahora, tú piensas, antes de entrar al debate, ¿no? Porque tengo unos previos hace días que quería preguntarte, ¿no? Uno de ellos, ¿tú piensas realmente en esta campaña de Pedro Castillo igual terrorismo? ¿Tú crees? No. ¿No? No, por favor. Mira, el 2017 precisamente yo critiqué al gobierno de PPK y en particular al Ministerio del Interior y a algunas de las personas que tú mencionas o en las que estás pensando por decir que Castillo era terrorista y no permitirle negociar, conversar, tratar con la ministra de Educación, porque el Ministerio del Interior le impidió eso y se dio esta absurda situación de que no podían hablar y entonces un grupo de congresistas hablaba con Castillo en el primer piso del Ministerio de Educación y subía al sexto piso para conversar con la ministra y bajaba. No, yo dije claramente que no era terrorista, que era el Movadef, era Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, sin ninguna duda, es el nuevo nombre que tiene. Pero ellos desde 1993, como sabemos, cuando Abimael Guzmán se rinde, ellos dicen ya no más terrorismo, ya no más guerra popular. Entonces intentan entrar al sistema político en busca de los mismos objetivos, por supuesto, eso no ha cambiado, ellos quieren establecer una dictadura y todo lo demás, pero por medios electorales, por medios legales, eso es lo que ellos buscan. Eso lo dije en el 2017, así que ahora no hay ninguna duda. Yo creo que el Movadef sí está, sin duda, o sea, Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, porque hay varios. El Sendero de Abimael Guzmán, claro, sin duda, pero ¿tú crees que lo que Castillo. ocurre es que han logrado infiltrar las filas de Perú Libre o tienen el control de Perú Libre y en realidad están o sea... No, es una alianza. Es una alianza. Yo creo que hay dos grupos claramente establecidos. Uno es el Movadef, o sea, Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, y otro es el grupo de Cerrón. Cerrón es una suerte de agente de los venezolanos y cubanos, eso está clarísimo. También están las fotos ahí en Venezuela con Maduro rindiendo tributo a Hugo Chávez. Él ha estudiado 8 años en Cuba, él trabaja con los venezolanos y los cubanos. Entonces, es una alianza de estos dos grupos que tienen a Pedro Castillo como candidato, pero no son iguales. Uno es Sendero Luminoso de Guzmán y otro es el grupo patrocinado por los cubanos y venezolanos. Creo además que por eso hay estas discrepancias y estas situaciones que se producen a veces donde uno dice una cosa, otro dice otra, no se ponen de acuerdo, circulan distintas versiones y además, como estamos viendo en los últimos días, por lo menos están todos silenciosos, no dicen nada, no aceptan entrevistas, no se pronuncian. Y esto es porque hay discrepancias entre ellos probablemente, entonces están tratando de ponerse de acuerdo internamente para luego tener una versión común, es decir, para que no se noten las diferencias que hay entre ellos, ¿no?
Creo que también claramente, por ejemplo, Pedro Castillo le dijo a Keiko Fujimori en Chota que aceptaba los 4 debates que proponía el jurado de elecciones el día sábado, y el domingo en el jurado de elecciones los representantes libres no han aceptado los 4 debates que está proponiendo el jurado. Es un ejemplo clarísimo, por ejemplo, de que una cosa es lo que dice Castillo, otra cosa es los representantes de Perú Libre, y al final no sabemos quién tiene la última palabra. Ahora, claro, eso yo creo que hay que decirlo, ¿no? Y claramente, yo decía al comienzo del programa el día de hoy, es decir, no es que es una opción, voy a ver si es una obligación ir a los debates. O sea, es una obligación presentarse ante la opinión pública nacional y decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que propongo, estos son mis planes, es más, este es mi equipo de gobierno. Entonces, la preocupación que esto genera es qué es lo que está pasando. Y trae como remembranza, ¿te acuerdas de Fujimori en su primera elección, cuando ganó con el voto de la izquierda y del APRA, que tenía que presentar su programa y se intoxicó, justo con el bacalao, ¿recuerdas o no? Sí, claro. Lo que pasaba era más bien... Ahora, ¿tú has visto pues cómo el señor Castillo, ¿no?, sobre su equipo de gobierno, dice, ya, espérate un ratito, te lo voy a decir después de la entrevista, corta la entrevista, pues eso lo dice el equipo, no tienen a nadie a quien presentar. Y ese es uno de los problemas que supongo hace que estén mudos, callados, que no acepten entrevistas ahora. Deben tratar de reclutar gente para presentar como miembro de su plan de gobierno, pero eso por supuesto es una irresponsabilidad. O sea, no tienen un equipo de plan de gobierno, porque para gobernar, para dar estabilidad al país se necesitan 2 cosas. Primero, tener las propuestas adecuadas, pero segundo, tener quién va a dar propuestas. Entonces, si tú no tienes ni uno ni otro, bueno, pues una situación, o sea, si estuviéramos bollantes, con mucho dinero, en una situación estable, pero estamos en una situación de crisis gravísima, donde se requieren soluciones rápidas, inmediatas y acertadas, porque si te equivocas, nos hundimos más. Entonces, desgraciadamente, no tiene nada Pedro Castillo que ofrecer, salvo quizás el ejemplo de Junín, de Vladimir Cerrón, que ya sabemos que ha sido un desastre, ese es el problema, porque él en el debate ha dicho, no somos chavistas, no somos comunistas, y yo me imagino que Vladimir Cerrón en ese momento da cabezazos contra la pared, porque es exactamente lo que él no quisiera oír, porque eso es tomar distancia con Cerrón. Ahora, el problema ya, si no es Cerrón, y no es el programa de Cerrón, entonces, ¿cuál es? Es una interrogante legítima. Ahora, más allá de eso, Fernando, yo creo que es muy importante leer, y tú has sido durante años un analista acucioso e inteligente, te estoy dando demasiados elogios, y eso no está, que te conozco hace tantos años, de eso vamos a hablar también, pero es que eras un gran redactor de la revista Mauta, eso ya vamos a hablar también. Pero, o sea, ¿qué significa el fenómeno de Castillo? ¿Has visto el mapa del resultado de la encuesta de apoyo, sí, de Ipsos el día de ayer? Es Lima contra el interior del país. Es impresionante lo que está pasando. Lo que yo creo es que hay desesperanza, rabia, indignación, molestia. Y eso se explica por lo que ha ocurrido con los 2 últimos gobiernos, el de Vizcarra y el de Sagasti. Es decir, tener el más alto índice de mortandad por el COVID, el más alto índice del mundo, haber caído en el Producto Bruto Interno, es decir, haber caído en millones de empleos, millones de gente que han caído nuevamente en la pobreza. En las últimas décadas había mucha gente que había salido de la pobreza, la clase media se había ampliado, y de pronto, en un año, tenemos una caída brutal. Lo que se había hecho en 15 años se liquidó en un año. Entonces, eso es gravísimo, y yo entiendo que hay desesperanza de la gente. Además, el otro punto es también, creo, muy claro, ¿no? En los últimos años que hemos tenido 3 crisis de corrupción gravísimos: Lavajato, jueces y luego las vacunas, que han involucrado a presidentes de la República, ministros, a toda la clase política. Entonces, si sumas esta crisis atroz con estas crisis de corrupción y, por supuesto, los cambios de gobierno, 2, 3, 4 presidentes que pasan
uno tras otro. Entonces, todo esto ha desacreditado a toda la élite, a toda la clase política, y ha generado esta desesperanza, esta rabia, esta indignación, que por supuesto tiene su explicación y es justificada. Y la gente busca a alguien nuevo, y entonces aparece Castillo, dice: yo soy nuevo, yo lo cambio todo, yo arraso con todo, y hay mucha gente que le cree. Pero yo creo que ahora ya se deben estar dando cuenta de que no tiene soluciones, y que una cosa es rabia, indignación, y otra cosa es ir a un salto al vacío que nos va a conducir a una crisis peor de la que ya tenemos. Ahora, ¿qué es lo que te ha convencido a ti, Fernando, de estar del lado de Keiko Fujimori? Tú eres un hombre, yo no sé si mucha gente lo conoce, que era parte de un extraordinario proyecto periodístico que se llamó Mauta. Mauta era un periódico de combate, era un periódico de izquierda, asociado a Javier Díaz Canseco, donde Gilberto Hume, que no sé dónde anda, y Jiménez eran tremendos fotógrafos, y era una revolución gráfica, porque era la presencia de la foto, de la imagen, era sumamente importante en ese proyecto, acompañados todos ellos de los feroces y virulentos textos de Fernando Rospigliosi. Eras el redactor estrella de ese periódico de izquierda. O sea, desde ahí hasta ahora que estás al lado de Keiko, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Qué te ha convencido de Keiko? Mira, en primer lugar tienes razón, Amauta hizo una revolución gráfica, ¿no? Con muchas fotos y textos cortos. Eso fue a finales de los años 70, cuando peleábamos contra la dictadura militar. Yo me pasé 12 años de mi vida peleando contra la dictadura militar de Velasco y de Morales Bermúdez. Pero yo abandoné la izquierda justamente en el año 80, decepcionado de esa izquierda. En fin, por muchas razones que no vienen al caso, pero el año 80 yo abandoné la izquierda y bueno, luego me convertí a la democracia y al libre mercado. Con Keiko Fujimori tengo una relación desde el año 2011, cuando yo la apoyé en la segunda vuelta contra Ollanta Humala, y a partir de ahí hemos tenido una relación intermitente. Yo he participado en eventos de Fuerza Popular, ahí he entendido que ella está construyendo un partido, cosa que casi nadie hace en el Perú. O sea, es institucionalista y democrática. Ese es un punto importante de encuentro. Y lo segundo es que yo desde hace años vengo advirtiendo sobre el peligro del populismo y del izquierdismo en el Perú, que es un problema mundial, universal, pero que en el Perú es claramente una amenaza real. Y el año pasado Keiko Fujimori planteó justamente esos dos temas, que la principal amenaza del Perú era el populismo y el izquierdismo, y eso unido a esta relación que se basa también en el hecho de que ella es institucionalista y democrática, me llevó a sumarme a Fuerza Popular como lo que yo entendía era la mejor alternativa para combatir el izquierdismo y el populismo, cosa que ciertamente se ha confirmado ahora, ¿no? Keiko Fujimori ha pasado a la segunda vuelta, y yo creo que está dando un combate pero el sábado, muy fuerte, muy firme y muy valiente. El sábado la picó el zancudo del populismo, porque dice que ahora el 40% del canon que no se usa lo va a repartir entre la gente y va a dar... Eso. O sea, Dios mío, esa es una excelente se idea, transformó en... Eso es una excelente idea. Que no, por ejemplo, alguien que no es nada populista como Aldo Mariatti viene proponiendo hace tiempo, que se usa en Alaska, en el estado norteamericano de Alaska, y es una solución que hay que tratar, porque ya hemos visto cómo miles de millones de soles del canon que se desperdician, se derrochan o se roban, y repartir una parte del canon, o sea, ¿cuál es el criterio para el 40%? Lo que no han aplicado los gobiernos regionales y municipales en los últimos años es más o menos el 40%. Bueno, eso hay que entregarlo individualmente a las personas, porque el canon, yo publiqué un artículo en el periódico de Mijael Garrido, el periódico digital, hablando de eso, ¿no? Cómo a principios de la década del 2000 se plantea el canon y luego la descentralización como alternativa para que la gente respalde los proyectos mineros, petroleros, etcétera, y eso ha resultado un fracaso. Claramente es un fracaso. Para que la gente sienta que de alguna manera lo beneficia la explotación de sus recursos, pero eso no es una solución, ¿no? Es decir, tú le repartes el dinero a la gente, igual sigue sin tener vivienda, educación, salud, servicios básicos, ¿no es cierto? Sin que el dinero se invierta en desarrollar
los proyectos alternativos a la minería y complementarios como deberían ser la agricultura, el turismo. Es decir, de eso se trata, Fernando. No de repartir la plata, sino de que el dinero que entre se invierta de una manera que signifique no solamente un cambio en las condiciones de vida de la gente, sino el impulso a otros sectores de la economía como la agricultura, por ejemplo. Así es. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que eso no ha funcionado en 20 años. Entonces ahora se trata de hacer una solución mixta. No repartir todo el canon, sino repartir una parte, la minoría, 40%. Exitosa. Y 60% seguirlo dedicando a eso que tú dices. Y hay que esperar, pues, que las cosas mejoren, que los gobiernos regionales y municipales mejoren. Pero en el artículo que yo escribí ayer decía cómo, por ejemplo, ponía el ejemplo del gobierno de Ancash y de César Álvarez. Una gran empresa minera de esa región le ofreció al mejor equipo que podía encontrar para gestionar la plata del canon, gratis. Le dijo, aquí está este equipo. Y César Álvarez lo rechazó, no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque quería robarse la plata, porque quería hacer lo que sabemos que hizo y por lo que fue sentenciado, ofrecer las obras a dedo, en fin, toda la corrupción. O sea, esta mezcla de corrupción e incompetencia, porque no solamente es ineptitud. Ya sabemos que muchos gobiernos regionales y municipales no tienen capacidad de gestión, pero como el ejemplo concreto que yo pongo, que lo conozco directamente, le ofrecieron, oiga, acá está el equipo, con este equipo usted va a poder gestionar toda esa inmensa cantidad de plata que tenía. Dijo, no quiero. Adecuar el dinero. Ahora, hablando del tema de la corrupción, yo el otro día que tuvimos una conversación que entiendo que a Keiko le sorprendió que fuera respetuosa y amigable, y no sé por qué, porque yo soy así. Y es más, espero que esta semana podamos tener una nueva conversación con Keiko Fujimori y con Pedro Castillo. Pero el problema de la corrupción comienza, Fernando, claramente con el financiamiento ilegal de los partidos. Ya, Keiko dice, en ese momento no era ilegal. Ya, pues igual recibiste 3,5 palos del Banco de Crédito. ¿Qué parte de este oligopolio que maneja el dinero en el Perú? Son 4 bancos los que manejan el dinero, tasas de interés altísimas, te pagan miserias cuando ahorras, y la micro y pequeña empresa, que es el principal generador de empleo del Perú, no tiene acceso a ese crédito o vive para pagar al banco. Eso tiene que cambiar. Entonces, ¿no sería un bonito gesto de parte de Fuerza Popular hacer una colecta y devolverle su dinero al señor Dionisio Romero y decirle, señor Romero, acá está su plata, muchas gracias, pero no la queremos, y que eso signifique el que vas a gobernar no en función, pues, de los intereses del señor Dionisio Romero, ¿no?, sino de la gente? Mira, en primer lugar, en todas las campañas electorales de las que yo conozco, es decir, no de las de ahora, no de las de hace 10 años, sino siempre en el Perú, las campañas se han financiado con aportes de la gente que tiene dinero. Las campañas son caras y se financian con aportes de la gente que tiene dinero. Y usualmente la gente que aporta a las campañas no quiere aparecer y los que reciben no quieren decirlo. Siempre ha sido así. Así es que no es el caso de que Keiko Fujimori recibió o no recibió. Todos, absolutamente todos los candidatos, sin ninguna excepción, han recibido dinero y eventualmente no lo han declarado, cosa que no era delito. Ahora, si tú recibes dinero en una campaña, no significa que vas a hacer lo que el que te dio dinero te diga, porque además usualmente se recibe el dinero de fuentes distintas. Es decir, en los Estados Unidos, eso no te lo cree, pues, Fernando. O sea, Odebrecht, la gente del Club de la Construcción, Romero, dan dinero a las campañas porque tienen un gran corazón y no, pues. No, porque no, obviamente. Te pasan la cuenta, Fernando. Obviamente, pero después el político, en el caso eventual de llevar al gobierno, toma sus decisiones. O sea, no porque te financió alguien o te aportó alguien o te dio para tu campaña, tú tienes que tomar alguna medida ilegal para favorecerlo. No es así. En Estados Unidos, ¿quién financia las campañas? La gente que tiene plata. Son miles de millones de dólares que cuesta una campaña. ¿Y cuál es el problema? O sea, se llaman super PACs. Eso ocurre en cualquier país. Los super PACs. ¿Ah? Super PACs le llaman. Entonces, hacen pero fondos es así, multimillonarios, pues, pero en la misma dirección, para que gobiernen para ellos. Y si no, mira la crisis hipotecaria de los Estados Unidos.
ninguno debieron perder sus licencias como bancos y debieron ir presos muchos, no pasó nada. Pero ahora, escúchame, para pasar a otro tema. Tú no tienes Fernando. que aceptar. Sí. Sí. Que devuelva. No, digo, que tú devuelva. no tienes que Fuerza aceptar Popular nada. le devuelve a Dionisio. Eso, Fernando, porque los gestos valen más que las palabras. Mira, Ese yo no gesto. sé, yo no estuve en Toma, esa Dionisio, campaña, muchas gracias. No sé. Ya no, Y no sé, queremos tu pero- plata, vamos a hacer lo pero que supongo tengamos que esa hacer. plata se gastó en la campaña. Bueno, que tendrán que hacer un esfuerzo como partido y devolverla. Bueno, en fin, no estoy acá de asesor. Eso díselo tú. No sé. Pero yo creo que lo importante es que hay una relación. Cuando uno dice, ¿cómo diablos somos un país que ha crecido tanto macroeconómicamente y estamos tan mal en condición de vida de los ciudadanos? La principal razón ha sido esta, la corrupción. El que no se ha gobernado en función del interés del ciudadano. ¿No? Pero en fin. Ahora, Es verdad. Oscar es verdad que Ugarte. hay mucho de eso. Oscar Ugarte, que también andaba por ahí en esos años que tú escribías en Amauta, ¿no es cierto? Por supuesto, Eh, naturalmente. Y que ahora es ministro de Salud, ha dicho que esta historia de comprarle las vacunas, que los dos candidatos han hablado con los rusos, los dos candidatos, en realidad los gobiernos no negocian con los candidatos y los laboratorios tampoco, hasta donde se entiende. Y es más, Ugarte ha dicho que la vacuna rusa, el contrato para la vacuna Sputnik V está garantizada antes del 28 de julio, que eso ya está encaminado. Claro, lo que dijo el señor Castillo es que él había hablado con el embajador ruso y que él garantizaba 20 millones de vacunas en la quincena de agosto y cosas así, que es absurdo. Lo que le respondió Keiko No, pero Fujimori Keiko fue dijo que lo también, mismo. No. O sea, Para le no dijo, ser sí, menos. nosotros también hemos hablado con el embajador ruso, pero el encargado de salud en el plan de gobierno, el doctor Bustamante, en efecto, no solamente ha hablado con el embajador ruso, sino está explorando en el ambiente internacional cómo se pueden conseguir a partir del 28 de julio más y más rápidamente los millones de vacunas que se necesitan. Eso no significa prometer 20 millones de vacunas por costo, ¿no? Pues no, eso no ha dicho Keiko Fujimori ni el doctor Bustamante, pero están explorando porque tampoco vas a esperar llegar al 28 y a ver cómo está el mundo, no, ya tienes que ir tomando contacto y viendo cuál es la situación, pero naturalmente no vas a poder comprar, porque si no eres gobierno no puedes comprar. Ojalá que este gobierno haga todo lo necesario, pero hasta ahora estamos viendo a un nivel de vacunación bastante lento, desgraciadamente, pero en fin, se está avanzando. Ahora, para terminar, Fernando, ¿cómo van a hacer ustedes para revertir esta situación que, por lo menos si uno le cree a las encuestas, todavía les es adversa? O sea, ¿cuántos puntos hay de diferencia en este momento según la encuesta de Ipsos? 9, me parece. ¿No? O sea, la diferencia es importante, 43-34, ¿no? Siguen siendo, Sí. o sea, números importantes de diferencia. Es un 9% de diferencia, que son millones de votos, ¿no? Entonces, Sí, claro. Ahora, y es cierto que están recibiendo apoyos de diferentes organizaciones, que era más o menos lógico, ¿no? Yo hasta Hernando de Soto anoche con Christian Hood-Walker ha dicho que va a votar por Keiko, cuando ya, bueno, toda su gente había decidido hacerlo, ¿no? O la mayor parte de ella. Sí. Y lo mismo ocurrió con Rafael López Alea. Tal vez el apoyo más significativo, fíjate tú, sea el de Acuña, porque Acuña sí tiene fuerza en el interior del país, que es donde la tiene difícil Keiko. Pero ¿qué van a hacer? Si pudieras resumir, ¿cómo van a hacer para revertir esta situación? Es verdad lo que tú dices. Todos se han sumado, ¿no? De Soto, César Acuña, como George Forsyth, como Belea. George Forsyth también hace un comunicado criticando a Castillo. O sea, obviamente si hay dos y critica a uno, está con Keiko. Y lo que tú dices de Acuña es importante porque tiene votos, digamos, sino tiene una estructura partidaria que es importante. Caso, ¿no? Sobre todo en el norte, en La Libertad. Entonces, lo que hay que hacer es ir adelante. Esa encuesta que está en los puntos de Ipsos es antes del debate y antes de todos estos respaldos que tú has mencionado.
Entonces yo creo que esto es muy alentador, que hay exigiendo debates con Pedro Castillo, porque yo creo que hay que contraponer las opciones que tienen ahora. Creo que en ese sentido vamos a salir victoriosos sin ninguna duda, porque tenemos propuestas y equipo. Entonces, me parece que la situación es muy difícil, pero se puede revertir y estamos convencidos de que la vamos a revertir el 6 de junio. Ahora, porque la estrategia electoral está del miedo, que ha inundado Lima, o sea, vota por tu familia, que el comunismo no pase, como que tiene un límite, ¿no es cierto? O sea, lo que tienes que hacer es convencer a la gente que está harta de lo mal que están las cosas, de que Keiko es una opción de que las cosas mejoren para la gente, ¿no? No, de eso se trata una campaña electoral, de eso se trata, de convencer a los ciudadanos de que tu propuesta es mejor para sacarte de esta crisis. Por eso se trata de un cambio hacia adelante, no se trata de como muy mal. Y claro, y de tener interlocutores creíbles. Por eso están llamando a Paolo Guerrero. ¿Ah? Están llamando a Paolo Guerrero para que... No sé. Eso es no sí, sé. está bien, está claro. Bueno. Tu sonrisa me confirma que es verdad. Elige bien. Segunda vuelta.